Buenos días. Por favor, se sientan los que todavía están de pie. Mi comoderador, el doctor Antonio Osuna, y yo os damos la bienvenida a esta conferencia magistral de los miembros de honor. Ambos nos sentimos privilegiados por moderar esta conferencia, que sin duda es uno de los momentos más emotivos y entrañables del Congreso, el nombramiento y conferencia magistral de los miembros de honor. Según rezan nuestros estatutos, serán miembros de honor las personas nacionales o extranjeras a quienes se considere acreedoras de dicha distinción por su labor especial en el campo de la nefrología. También serán propuestos los socios que hayan sido presidentes de la sociedad al dejar de serlo. Los socios de honor serán nombrados por la Asamblea General de la Sociedad a propuesta de la Junta Directiva. Como sabéis, el año pasado en dicha asamblea se aprobó por unanimidad el nombramiento de dos personas que sin duda lo merecen por su trayectoria profesional y por el legado que nos han dejado: la doctora Elvira Fernández Giraldez y el doctor José María Morales Cerdán. Antes de las conferencias les mostraremos un vídeo en el que distintas personas, muchos de vosotros habéis participado, nos habláis de no solo del perfil docente, investigador y asistencial, sino también el personal. Esperamos que os gusten los vídeos. De Elvira, ¿qué puedo decir? Yo la definiría con la palabra valiente. Siempre ingeniosa. Única, diferente. Es una mujer inquieta y ha dedicado una gran energía al mundo de la nefrología. Cuando yo era residente y ella ya era una estrella de la nefrología. Es una persona generosa, es una persona honrada. Y una excelente amiga. Y para ese tipo de personas los adjetivos son difíciles de encontrar. Nació en Cádiz, pero su infancia y adolescencia las pasó en Tetuán. Y vino a Cádiz con el curso 65-66 a estudiar el PREU. Yo cuando la conocí, si no me lo dice, pues la verdad es que nunca lo hubiese imaginado, que Elvira es andaluza, pero sí, es de Cádiz. Allí en Cádiz fue donde estudió medicina, donde se vio atraída hacia la nefrología por el contacto con nuestro querido y recientemente, desgraciadamente desaparecido, Evaristo Fernández. Un Evaristo entusiasmado con la nefrología que hizo que nos enamoráramos de ella. Elvira terminó la carrera, alumna brillante con varias matrículas de honor, y se fue a hacer la especialidad al Hospital Clínico de Barcelona. Y obtuvo su plaza adjunto en el Hospital de Vallecón. Y también permaneció poco tiempo, se fue a México. Durante un tiempo estuvo allí, pero volvió a Andalucía otra vez, a pasar varios años en Sevilla. En Sevilla montó la unidad de diálisis de la Clínica Sagrado Corazón. Y finalmente se mudó a Lleida, que fue el sitio donde yo he coincidido con ella durante estos últimos 20 años. Como veis, alma inquieta, o culo de mal asiento, que dicen en nuestra tierra. Aquí en Lleida ha sido prácticamente de todo en el hospital: jefe de servicio, director médico, profesora de la Universidad de Lleida. Y el Instituto de Investigación de Lérida, que está andando gracias a que tú empezaste y te empeñaste. Hola. Y la respuesta siempre está en el laboratorio y los experimentos. Nosotros, una de las líneas de investigación más importantes ha sido la vitamina D. Durante todos estos años se le han ocurrido trabajos e investigaciones que han aportado mucho a la nefrología y a la medicina en general. El bus de la salud. En el estudio Nefrona,
que hizo una fotografía de la enfermedad renal en España, la enfermedad renal crónica, una muestra muy representativa de prácticamente la totalidad del territorio español. ¿Y qué decir de su DETMA, ¿no? La unidad de detección y tratamiento de las enfermedades aterotrombóticas? Con una filosofía en la que el paciente era el centro, ¿no? Y todos los médicos, todas las pruebas que van alrededor de él. Un modelo que ha sido exportado a otros hospitales. Este grupo intenta evitar la patología que provoca infartos cerebrales, infartos de corazón, isquemias que conducen a amputaciones. Esta es la enfermedad más frecuente en nuestra sociedad y a nivel global de todo el mundo. Y bueno, a nivel científico, por supuesto, destacar la profunda implicación que Elvira tenía y que sigue teniendo con la investigación. Siempre centrada en vitamina D, calcificación vascular, ateromatosis. Realmente en este país hablar de esos temas es pensar en Elvira Fernández. Es un referente, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? Ha sido ejemplo, te he copiado cosas. Elvira ha vivido una época en la que los estereotipos asociados con ser mujer, pues había que romperlos, ¿no? Elvira es una pionera como jefa de servicio de nefrología en una época en la que escasas mujeres alcanzaban este puesto. Sobre todo un referente para las mujeres nefrólogas, referente en docencia e investigación. Ha sido impulsora y líder en investigación en nefrología. Ha creado un grupo de investigación potente en un centro periférico. Y la primera mujer catedrática de nefrología de España. Elvira, hay que aprender su esfuerzo, su empeño, su inteligencia, su manera de resolver los problemas. Esos momentos los hemos vivido muchos de nosotros en las 2 juntas directivas en las que ella ha estado. Recuerdo una anécdota que estábamos citados en el Ministerio de Sanidad para vernos con la ministra en aquel momento, para hablar de la especialidad, de nuestras preocupaciones. Nos hicieron esperar más de la cuenta y en un momento dado nos dicen que la ministra no nos puede atender. Tu indignación y la de los demás fue alta, pero tú de alguna manera te expresabas de forma más agresiva y más intensa. Tú defendías la necesidad de hablar de lo que nos habían convocado allí, que era luchar por nuestra especialidad y por lo que ello significaba en la formación de los futuros nefrólogos. Y siempre las decisiones que has tomado eran más importantes para ti el bien de los demás que el tuyo propio. Elvira tiene una capacidad asombrosa de perseguir una idea y no darla prácticamente nunca por perdida. Es una persona muy luchadora, es competitiva, pero con una competitividad ética. Después de oírte en charlas y conocerte en estrados, de lejos, fue un placer compartir contigo una serie de años en la Junta de la Sociedad Española de Nefrología. Yo, a título personal y en nombre de la Sociedad Española de Nefrología, debemos de estarle siempre agradecidos. Nos ha dejado mucho a los pacientes, a todos los que la hemos conocido. Quisiera sumarme a las felicitaciones y darte la enhorabuena por tan merecido reconocimiento. Por tu sentimiento profundo de justicia y de honradez. No solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista humano. Estamos muy orgullosos de ti. Y realmente te queremos todos muchísimo. No sé si decirlo. Te lo voy a decir, Elvira, te quiero mucho. Te espero con una fuente de papa aliñá y una botella de tinto.
Bueno, la conferencia de la doctora Elvira Fernández, su conferencia magistral no puede ser más que de la calcificación, ¿no? Y su título es de la calcificación vascular a la ateromatosis. Elvira, para mí es un honor, un privilegio, tú sabes que te quiero desde que era pequeñita, desde residente, y bueno, para mí es un honor de verdad entregarte el reconocimiento, ahora sí que te pido que vengas, y darte la insignia de honorífica de la sociedad. Eres un referente y te queremos. Bueno, queridos amigos, ahora a ver quién se recompone para hablar de ateromatosis. Me es muy difícil ahora expresar lo que siento. Sobre todo, voy a ir al nivel de las emociones, porque es que en este momento lo que siento es emoción. Siento un cariño inmenso por esta sociedad en la que he estado integrada desde hace muchísimos años. Os conozco a muchísimos de vosotros, ya va habiendo relevo generacional, pero el encontrarme cada año con vosotros en los congresos ha sido reconfortante desde el punto de vista profesional, enriquecedor, pero desde el punto de vista emocional también enriquecedor. Os quiero muchísimo. Este vídeo ha sido un impacto emocional terrible, lo veré tranquilamente en casa y bueno, sobre todo, gracias. Gracias por haberme nombrado, porque es un honor que lo voy a llevar en el corazón siempre. Gracias a todos los que habéis hecho posible que yo esté aquí. Gracias a mi núcleo familiar, a Carmen, a las niñas, a mis hijas, las sigo llamando niñas porque yo soy andaluza, pero ya son un poquito en edad de merecer, y a mis amigos y a mis compañeros del grupo de investigación, tanto básico como clínico, y también a los del servicio de nefrología. Bueno, y tantas personas que han tenido que ver con mi trayectoria, pero sobre todo gracias a mis amigos y compañeros que estáis aquí y a mi familia, por supuesto. Bueno, y ahora ya vamos a empezar con lo más académico. Mirad, en este tema yo lo que voy a intentar en los próximos minutos es convenceros de la necesidad de innovar en el ámbito de la prevención renal y de la prevención cardiovascular, que van íntimamente unidas. Y yo os pido que os dejéis convencer porque es la única oportunidad que tengo, la última ya, o sea, que voy a intentarlo. Inicio esta presentación con una imagen de unos campos de almendros en flor de la provincia de Lleida, para rendir un pequeño homenaje al lugar donde he desarrollado mi carrera profesional con más intensidad desde el punto de vista académico y de investigación. Había un rico caldo de cultivo en Barcelona, Sevilla y Cádiz. También esta diapositiva tiene un camino que me ha venido bien para poder marcar los pasos que hemos ido siguiendo en el campo de la investigación
en nefrología. Todos partimos, y tengo aquí todavía muchas caras conocidas y amigos, todos partimos de las alteraciones del metabolismo mineral y su asociación con la mortalidad. Poco después había un vínculo obvio que era la calcificación vascular, porque la gente, los individuos se mueren sobre todo de causa cardiovascular. Y la pregunta que nos hicimos es que si en la población general la calcificación vascular es un marcador de ateromatosis, ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? ¿Es también un marcador de ateromatosis, un marcador exagerado por las alteraciones del metabolismo mineral, pero no conocíamos mucho de la carga ateromatosa y su asociación con la mortalidad? Y a eso a lo que dediqué, de ahí salieron las preguntas y a lo que dediqué unos años. Las preguntas clínicas, porque ya sabéis que hay otro ámbito translacional en el que no voy a meterme en esta charla. Las preguntas clínicas que nos hicimos fueron: en la enfermedad renal crónica, ¿cuál es la carga ateromatosa? ¿La progresión de la ateromatosis y de la enfermedad renal crónica están interrelacionadas? Y, por último, ¿cuál es el impacto de la ateromatosis en la mortalidad? Bueno, después de algunos estudios previos que nos convencieron de la necesidad, pues nos planteamos un estudio ambicioso, un estudio al que todos o casi todos habéis oído nombrar. Es el estudio Nefrona, observacional longitudinal multicéntrico, con el objetivo de evaluar la prevalencia de la ateromatosis subclínica y su valor pronóstico en la enfermedad renal crónica. Lo queríamos hacer en toda España y realmente lo hicimos en 81 centros de diálisis para reclutar un número suficiente de pacientes que diera potencia estadística, 2.500 aproximadamente de todos los estadios de enfermedad renal. Pero conseguir esto pues era una tarea complicada desde el punto de vista logístico, pero también y sobre todo desde el punto de vista económico. Y por ello nos trasladamos a Chicago de la mano de la que entonces lideraba Abbott España, Reyes Grases, que desde entonces continuamos una relación profesional, pero sobre todo una relación de amistad, que se inició con una servilleta de papel en un evento, diseñando un evento internacional sobre vitamina D. Pero bueno, la cosa fue exitosa y continuamos hasta la actualidad. Conseguimos en Chicago que nos dieran el soporte económico que necesitamos y recorrimos 81 centros de diálisis con equipos itinerantes desde Lleida que eran expertas en ecografía arterial. Pero claro, todo esto no hubiera sido posible si la Sociedad Española de Nefrología no hubiera dado el soporte logístico y los investigadores colaboradores que veis en esta larga lista hubieran sido generosamente dispuestos a colaborar. Y la verdad es que resultó pues, un éxito de reclutamiento. Y la primera pregunta que nos hicimos, la prevalencia, quedó contestada con la siguiente diapositiva. Veis aquí dos gráficas. Cada color de la curva corresponde a un estadio de enfermedad renal. El color verde es en pacientes sin enfermedad renal. Estos son curvas de probabilidad de tener ateromatosis y podéis ver cómo en cada estadio de enfermedad renal, en cada estadio, aumenta la proporción de pacientes o aumenta la probabilidad de tener ateromatosis, porque esto está ajustado, ¿no? Bien, por tanto, la primera pregunta, la carga ateromatosa aumenta proporcionalmente a la pérdida de función renal, parece claro. Pero el famoso médico que siempre nombro, Sydenham, del siglo XVII, postuló que el hombre es tan viejo como sus arterias. Y esto también significa envejecimiento. Fijaros, si lanzo una línea vertical a los 40 años, fijaros en hombres, existe, si está en diálisis, un 50% de posibilidades de tener ateromatosis. Si luego proyecto una línea horizontal hacia la curva verde, que es la de pacientes sin enfermedad renal, nos da la misma proporción, corresponde a la edad de 50 años. Es decir,
que hay un 10% de decalage, un 10% de envejecimiento acelerado en la enfermedad renal. Y ocurre igual, pero más exagerado en mujeres, porque las mujeres están protegidas naturalmente del desarrollo de enfermedad renal crónica. Aquí veis las curvas todavía más separadas. Es como si la enfermedad renal crónica desposeyera de esa protección natural. Y aquí a los 40 años las mujeres tienen un 40% de posibilidades, que corresponde a unos 58 años en mujeres sin enfermedad renal. Por tanto, hay como un envejecimiento más acelerado de unos 18 años. Fijaros lo que enseña en una primera foto este estudio. Bueno, como queríamos saber la progresión, hicimos en un subgrupo, calculamos la progresión de la ateromatosis, calculando el número de territorios arteriales con placa de ateroma sobre 10 y observamos progresión un 60%, pero yo creo que la gráfica más demostrativa es esta. Si separamos a los pacientes que tienen progresión de la enfermedad renal crónica y los que no, los que tienen progresión de la enfermedad renal crónica tienen mucha más progresión de ateromatosis. Por tanto, estamos implicados, nefrólogos amigos, en la ateromatosis, porque las dos cosas van de la mano. Fijaros que en los pacientes, esto es el estudio PESA, pacientes sin enfermedad renal, la progresión a los 4 años es de un 26%. Bien, pues, ¿qué impacto tiene esto en la mortalidad? En este estudio, que recogimos los 216 eventos a los 4 años, en estas curvas que veis, la de la izquierda marca la diferencia en incidencia acumulada de eventos en pacientes con placa de ateroma y sin placa de ateroma, que como veis en diálisis y antes de llegar a diálisis pues hay una diferencia sustancial. Pero es muy curioso que como observamos también o calculábamos el número de territorios con placa, pues la incidencia de eventos exactamente se ajusta al número de territorios con placa, del 0 al 10. Y esto ocurre también en diálisis de una manera más exagerada. Por tanto, hay un impacto de la ateromatosis en la incidencia de eventos. Los conceptos aportados hasta ahora es que la probabilidad de presentar ateromatosis en todos los rangos de edad y para ambos sexos, y también en diabéticos, que no me da tiempo a ponerlos, es superior en la enfermedad renal crónica que en controles y se incrementa en cada estadio de enfermedad renal crónica. El segundo concepto es que la enfermedad renal crónica acelera la progresión de la ateromatosis y es superior en pacientes que también tienen progresión de la enfermedad renal crónica. Y el tercer concepto aportado es que la presencia de ateromatosis subclínica y el número de territorios afectados, que podemos decir que es la severidad, influyen en la morbimortalidad. Por tanto, con estos conceptos y con estas observaciones, pensamos que es urgente ya un cambio de paradigma en la prevención vascular, renal y el impacto cognitivo. No lo quiero dejar de lado porque a partir de los 65 años no solamente hay que preguntarse si uno va a tener un infarto, también si uno va a tener demencia. Y eso también está condicionado por la ateromatosis. Por tanto, creemos que no podemos esperar sentados a que nos llegue el paciente, hay que ir a buscar al paciente para hacer un diagnóstico precoz en pacientes que todavía son asintomáticos y, por supuesto, con test que sean invasivos y con técnicas de imagen a ser posible. Y fuimos a buscarlos con un autobús. Este estudio que llamamos ILERBUS, este es lo que llamamos el bus de la salud, la unidad móvil, es un estudio aleatorizado de intervención, tiene una población control de bajo riesgo, sin diabetes ni enfermedad renal conocida, para evaluar la prevención de enfermedad ateromatosa y enfermedades crónicas favorecedoras, enfermedad renal oculta, enfermedad respiratoria, prediabetes, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Claro, uno puede decir, ¿por qué te has ido a la población general si eres nefróloga? Porque con este primer objetivo lo veis, todas las patologías implicadas están implicadas también en la enfermedad renal. Y el segundo objetivo es el impacto en morbimortalidad de la ateromatosis
y también de la intervención de prevención en el bus. Esto fue posible gracias al soporte de la Diputación de Lleida y estas entidades, la Fundación Renal, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, porque la atención primaria estaba muy implicada, el IRB Lleida, donde trabajábamos todos, y tuvimos el honor también de ser nombrados Reference Site con 4 estrellas de la European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging. Bien, esto es una de las cabinas de ecografía. A la izquierda veis el diseño, pero solamente me voy a entretener en que reclutamos 8.330 individuos a lo largo de toda la provincia de Lleida y luego hicimos una nueva valoración 4 años más tarde en 2.285 pacientes. Las exploraciones más importantes, porque se fueron añadiendo muchas, fueron las ecografías arterial, carotidia, femoral, de aorta abdominal también, ecotranscraneal. Hacíamos también encuesta de hábitos de vida, química seca para tener los parámetros analíticos de manera inmediata. Estábamos conectados a la historia clínica de la atención primaria y guardábamos muestras en el biobanco del IRB Lleida. Esta es la foto inicial en el descriptivo, donde si os fijáis en los 2 esquemas de la derecha, en el centro están los hombres, a la derecha las mujeres. Las líneas rojas marcan la enorme prevalencia de ateromatosis en esta población, que no tiene enfermedad renal ni tiene diabetes. Y como siempre, eso no es ninguna sorpresa, es mayor en hombres. También que hay mayor prevalencia en el territorio femoral en hombres que en mujeres. Hoy sabemos que el tabaquismo impacta de una manera importante en las femorales. Pero también obtuvimos unos resultados en diagnóstico precoz o en descubrir enfermedades crónicas ocultas, la prediabetes. Un 32% de esta población, 2.700 pacientes tenían diabetes y un 15% enfermedad renal, 1.267. Por tanto, es importante también hacer prevención para diagnosticar estas patologías ocultas que tanto impactan en la enfermedad renal y en la ateromatosis. Y con los medios actuales, que es calcular o estimar el riesgo con fórmulas de los factores de riesgo Framingham tradicionales, pues no nos sirven para hacer diagnóstico precoz. Si veis esta gráfica de aquí de la izquierda, el número de pacientes nos permitía diferenciar por rangos de edad y también nos permitía por severidad de ateromatosis, verde sin placa, focal 1 placa, intermedio hasta 3 y generalizado más de 3. Pues si os fijáis en esta barra, entre 45 y 49 años, muy jóvenes, ya las 2/3 partes tenían ateromatosis en pacientes o en individuos, con bajo riesgo. Y esta proporción fue aumentando hasta ser la ateromatosis severa en más del 50% de los individuos a los 55 años con bajo riesgo. En las mujeres ocurre una cosa similar, pero más amortiguada. Esto quiere decir o sugería que, aun manteniendo los factores de riesgo cardiovascular tradicionales controlados, la ateromatosis progresa. Hay esa discordancia que ya os he nombrado, se inicia precozmente y sugiere progresión a pesar del control de los factores de riesgo. Todos conocemos que más del 50% de los eventos cardiovasculares ocurren en individuos con bajo o intermedio riesgo cardiovascular. Pero claro, no fuimos capaces de trasladar estos hallazgos y la necesidad de hacer ecografía arterial a la práctica clínica por muchos motivos. Y entonces intentamos hacer un algoritmo que afinara mucho más en los pacientes en los que sí era muy importante hacer ecografía y dejar de lado aquellos en los que era obvio. Mediante un modelo de Machine Learning, con una población, una Discovery Core, que es la población del estudio Lervas, y una de validación externa, que es la cohorte del Nefrona, de los controles sanos, se surgieron 2 algoritmos. El de la izquierda es en hombres, la derecha en mujeres. Solamente señalar, porque no me puedo meter en el detalle, que inteligentemente el método
separó a los hombres por 50 o discriminó a los hombres por 53 años y a las mujeres por 64, que el segundo nivel después de la edad fue el hábito de fumar en los dos sexos y el tercer nivel en los dos sexos fue la tensión arterial sistólica. Después vienen otros factores, como el colesterol, etcétera. Bien, esto nos dijo o nos mostró que el algoritmo, que le llamamos PASAP porque es personalizado, comparado con el SCORE, mejora significativamente el área bajo la curva en mujeres, no ocurrió así en hombres, y que los valores normales pueden ser anormales dependiendo del contexto, cosa que, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Los pacientes con proteinuria requieren un control más riguroso de la tensión arterial, pues cada parámetro tiene que tenerse en cuenta el contexto para poner la diana del tratamiento. Por ejemplo, la tensión arterial en las mujeres no fumadoras, el umbral está en 140 y en las fumadoras en 111. Bueno, pues esto es importante conocerlo con los métodos actuales de análisis estadístico. Los conceptos aportados es la gran prevalencia de ateromatosis en individuos de bajo riesgo, la mayor prevalencia en territorio femoral en hombres, que el algoritmo PASAP-Hiller-Bass es útil en mujeres, cosa que es muy importante porque en mujeres es donde falla más los métodos de estimación de riesgo clásico y por eso siempre nos recomiendan que mejoremos el modelo en mujeres y que los factores de riesgo tienen un diferente peso y umbral dependiendo del contexto. Yo quiero poner aquí un estudio que es del grupo de Valentín Fusté, que se ha dedicado mucho a esto y con mucho éxito, porque me llamó mucho la atención, y es que los individuos, él hizo un estudio con un periodo de observación de 10 años, bueno, hasta los 40 años y después de predicción, y haciendo el área bajo la curva de los individuos, observó lo siguiente, que cuando el slope era positivo había menos riesgo, en este caso de arriba, y cuando era negativo, es decir, cuando los factores de riesgo actuaban en épocas muy tempranas, había más riesgo. Por tanto, tenemos que hacer prevención en la atención primaria de manera muy precoz. Yo siempre me gusta comparar los factores de riesgo con los impactos de los meteoritos sobre la corteza terrestre a lo largo de los millones de años y observar directamente la pared arterial recoge el impacto de todos los factores de riesgo, de los conocidos y los no conocidos, que son inabarcables, y a lo largo de la vida e incluso antes, durante el embarazo, y también la susceptibilidad individual. Por tanto, decir que la incidencia de enfermedad vascular global y de enfermedad renal crónica aumentan, esto es una realidad, a pesar de las guías y a pesar de los controles habituales, que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, hay que innovar, y que una innovación disruptiva sería implantar la ecografía arterial en la detección precoz de la ateromatosis. Y el nefrólogo es una pieza clave en la prevención. Diagnosticar precozmente la ateromatosis para prevenir la enfermedad renal crónica y diagnosticar precozmente la enfermedad renal crónica para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y por último, los inmensos agradecimientos a todas las personas que me han acompañado. Es muy difícil en tantos años nombrar a todas. A la izquierda veis todos los miembros del servicio que fueron activos en la investigación. Las dos líneas corresponden a la investigación translacional arriba y la investigación clínica abajo, con Blai Cole, que nos dio la experiencia de la ecografía arterial, Ángeles Betriu, que colaboró desde el principio en la unidad de detección de enfermedades aterotrombóticas, y arriba el núcleo del laboratorio con un José Manuel Valdivielso muy jovencito que vino de Estados Unidos y que pues se lideró el núcleo que se había formado de biólogos y de investigación translacional. Militza Bosik, que sigue estando en el laboratorio con una producción científica de mucha calidad y que yo creo
que cada vez será más conocida por todos vosotros, Marcelino Bermúdez, que ahora es el investigador principal del BUS, yo he dado un paso al lado, y José Manuel Valdivielso, que ahora ya con un poquito de barba, pero sigue estando joven, es el jefe de grupo, que ahora se llama, para ser coherente con lo que he explicado, Vascular and Renal Translational Research. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, después de los aplausos, hacerme caso con la ecografía, ¿no? Buenos días. Es para mí un honor presentar al doctor José María Morales como miembro de honor de esta Sociedad Española de Nefrología. Él, para mí, personalmente, siempre ha sido un compañero, nos hemos visto en múltiples reuniones, y un referente, pero un referente desde hace mucho tiempo. Y voy a contar, porque yo esto siempre he querido contárselo y nunca he tenido la ocasión. Voy a contar una anécdota, porque él, hace años, y si no recuerdo mal, hizo una tesis doctoral, porque en aquel tiempo la ciclosporina era el inmunosupresor que teníamos, no había otro, y todo circulaba alrededor de la ciclosporina. Y ahí hizo la tesis doctoral, si no recuerdo mal, y si no me corrige, sobre el papel de los calcioantagonistas en la prevención de la hipertensión arterial por ciclosporina y las intoxicaciones agudas y crónicas de este fármaco. Yo aquello, pues, y estábamos muchos con estos temas de la ciclosporina, se hablaba mucho de que la ciclosporina producía hipertensión. Y yo intenté en el laboratorio hacer un modelo experimental de hipertensión con administración crónica de ciclosporina, con objeto de que con un modelo experimental ver si todos estos factores que se hablaba o que se respondían en la clínica eran efectivos. Bueno, aquello fue un desastre. Las ratas se murieron casi todas, y aquello no conseguí ningún modelo ni nada. Y aquello, bueno, esa idea yo la abandoné. Algunos me dijeron así, es que no hay modelos de ciclosporina en hipertensión. Entonces ya en una reunión me encontré con él, tiempo después, bastante tiempo, y quería comentarle este tema a ver qué le parecía. Y estábamos en ese tema cuando iba a hablar, y en ese momento llegó el doctor González Molina y empezó a hablar del Real Madrid. Y ahí ya lo mío no fue importante. Ellos se discutieron sobre ese tema porque es gran aficionado. Evidentemente, Chema, como llamamos los amigos, hemos estado en múltiples reuniones y su producción ha estado en todas las áreas del trasplante renal, en inmunosupresión, en rechazo, pero quizás donde él más ha tenido impacto es sobre la incidencia del virus C sobre el trasplante renal, en una época que no es ahora. Claro, ahora con los nuevos antivirales la cosa es diferente, pero en aquella época era muy controvertido y él defendía valientemente unas posiciones que mucha gente no aceptaban totalmente y que quizás en la conferencia él nos explique mucho. Así que, como digo, para mí es un placer. Yo creo que es un referente de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Y sin más palabras vamos a pasar al vídeo que nos va a poner. Si hubiera que elegir una palabra para definir la historia profesional de José María Morales, de Chema Morales, yo quizá elegiría entusiasmo, ímpetu.
con un denominador común, que fue siempre el trasplante renal. Haciéndonos partícipes de su enorme experiencia. Y desde el punto de vista humano, pues una persona entrañable, amiga. Una persona divertida, buena, humana. Has sido y eres un referente para muchos de nosotros. El médico, tal y como lo concebimos, está representado en la figura de Chema Morales. El doctor José María Morales Cerdán estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza a finales de los años 60, principios de los 70. Hizo la residencia de nefrología en el Hospital 12 de Octubre. Al terminar esta, marchó como médico adjunto al Hospital Virgen de Covadonga, en Oviedo, donde pasó unos pocos años, al cabo de los cuales volvió al Hospital 12 de Octubre, donde ha desarrollado su carrera profesional. Sin duda, Chema Morales ha sido uno de los grandes líderes del trasplante renal en España. Y que has ayudado realmente a la Sociedad Española de Nefrología, a la sociedad en general y a la sanidad pública de nuestro país a ser mejor en un área crítica y en un área que somos referencia, como es el trasplante renal. Y además el enorme esfuerzo que durante toda su vida profesional ha dedicado a la investigación, a la publicación y a hacer que el programa de trasplantes de España sea conocido en el ámbito internacional. El Sistema Nacional de Salud ha hecho posible que tengamos este programa de trasplantes tan bueno. La generosidad del pueblo español es fundamental. Fue de los primeros nefrólogos españoles en participar en ensayos clínicos internacionales sobre fármacos inmunosupresores en trasplante renal. Recuerdo mucho los viajes al Congreso Americano de Nefrología en la década de los 80 del pasado siglo. Chema Morales fue uno de los primeros españoles que hizo presentaciones orales en este congreso. Formó parte de la Junta Directiva de la SEN y del Cónsul de la EDTA. Después de eso vino la Sociedad Española de Trasplantes, más tarde la Sociedad Madrileña de Trasplantes. Tú siempre como líder y pilar fundamental de esta sociedad. Finalmente, como culminación de su carrera, organizó el 27 Congreso de la Sociedad Internacional de Trasplante que se celebró en Madrid en el 2018. Pero lo que es más entrañable, tú lo sabes, fue lo del Fórum Renal, que durante casi 25 años nos reuníamos periódicamente de esas 10-12 personas de diferentes hospitales cada 6 meses en diferentes ciudades de España. Era inolvidable. Es una persona además que te has ocupado de la investigación, de abrir caminos en el trasplante. Su contribución al conocimiento y manejo de los fármacos inmunosupresores, sus estudios sobre los donantes añosos que han permitido ampliar la disponibilidad de órganos para trasplante. Procesos infecciosos, por ejemplo, el tema de infección por virus C y trasplante renal, en campo en el que Chema Morales sin duda era una autoridad mundial. También, contra la opinión de algunos expertos, propugnó con éxito la utilización de donantes seropositivos al virus de la hepatitis C en receptores seropositivos. No tienes más que pensar cómo se trabajaba, qué resultados teníamos, cómo luchábamos, cómo perdíamos enfermos, cómo perdíamos riñones en los años 80 y cómo se hacen las cosas ahora, los resultados que realmente emocionan. Que cuanto más fármacos tengamos mejor, es decir, que evidentemente esta es la época dorada de la inmunosupresión y que podemos así individualizar el tratamiento de cada paciente. Y parte de esa mejoría pues se debe muchas cosas gracias a ti, a tu impulso. Bueno, el tema de que voy a dar es resultado del trasplante a largo plazo, influencia de la inmunosupresión y las políticas sanitarias. Chema es una persona activa, inquieta, fuerte, ha sabido enfrentarse a todos los problemas que le han ido surgiendo en su vida profesional, aceptando todos los retos nuevos que se le planteaban en el trasplante. Mejorar estos resultados, hay que decirlo primero, va a ser bastante difícil. A pesar del arsenal terapéutico que tengamos, hay que tratar de disminuir la aparición o la progresión del rechazo crónico y desde luego la mortalidad cardiovascular. He tenido la suerte de coincidir con él en nuestro recorrido por la especialidad y en nuestra dedicación al trasplante renal.
lo que ha sido para mí un estímulo y una suerte permanente. Su carácter está determinado por su gran capacidad de trabajo, su espíritu innovador, su devoción y amor hacia los pacientes. Por el cariño que les cogías tú a ellos y ellos a ti. Para algunos tiene un gran defecto, su pasión por el Real Madrid, pero nadie es perfecto. Chema, muchísimas gracias realmente por estos 40 años de historia profesional. Siempre ha sido una verdadera inspiración. Te mereces todo este reconocimiento y más de los nefrólogos de nuestro país. Por la justicia y oportunidad de este nombramiento. Deseo que disfrutes este merecidísimo premio que te han otorgado. Mi enhorabuena y un fuerte abrazo, mi gran amigo. Como decía Elvira, es difícil hablar después de esta emoción. Quiero decir que muchas gracias por vuestra generosidad. Estoy encantado de haber recibido este premio, pero sin mis compañeros de nefrología no hubiera sido posible. Y quiero aprovechar este momento para decir a los jóvenes que tienen que investigar, que a pesar de los inconvenientes que tenemos, que siempre ha habido inconvenientes, pero ahora probablemente haya más, tienen que enamorarse de la investigación, tienen que potenciar la investigación. Y aunque no se reconozca desde el punto de vista institucional, es fundamental para que progresemos como sociedad y que dentro de 15 o 20 o 30 años la nefrología española sea todavía más importante que eso. Muy importante para vosotros, desde luego, es que la investigación intente formar parte de nuestra vida. Muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo quería contaros un poco la historia de la hepatitis C y trasplante renal, hablando de las implicaciones clínicas de la erradicación del virus, por lo que parece que ya parece que esto está superado. Pues evidentemente no está superado. Y tengo que decir que para explicar un poco la historia de la hepatitis C en estos últimos años, lo he dividido en 4 partes. La primera, hepatitis C y trasplante renal, en la era antes de los antivirales de dirección directa. En segundo lugar, la eficacia de estos antivirales en el trasplante renal.
en tercer lugar, como consecuencia del éxito, el uso racional de los donantes con hepatitis C, una vez que podemos tratar a los pacientes. Y por último, y lo más novedoso, es el trasplante renal de donantes virémicos en receptores negativos, que abre un campo muy importante. Bueno, hay que decir que me gusta empezar con esta diapositiva porque es expresar que la infección por la hepatitis C no solo produce hepatitis crónica y problemas en el hígado, sino que favorece la insuficiencia renal crónica. Este es un estudio de Taiwán de 23.000 pacientes, en donde se ve que el riesgo cumulativo de muerte está en relación con el estatus, con la carga viral del virus C. Vean aquí en rojo cómo la carga viral muy aumentada hace que el riesgo cumulativo sea mayor. Pues bueno, dicho esto, hay que ver cómo nos encontramos en el año 1990, que algunos de los que nos escuchan no habían nacido o estaban en la guardería, pero realmente teníamos este problema. En el año 1990, el 30% de los enfermos que trasplantábamos tenían hepatitis C, que eran los que, probablemente como consecuencia de las transfusiones que habíamos administrado a nuestros enfermos por aquel trabajo de Opel y Terasaki, y que parece que las transfusiones protegían del rechazo después del trasplante. Bien. Entonces, afortunadamente, gracias al buen hacer de nuestros compañeros de diálisis, esto fue disminuyendo progresivamente hasta el año 98, 10%. Y posteriormente alrededor del 2 o 3%. En países desarrollados y alrededor de 15 y 17% en países en vías de desarrollo. Pero quiero decir que en el año 90 teníamos un problema muy importante, porque la hepatitis C no solo produce lesión hepática, sino aprendimos entonces que tenía complicaciones extrahepáticas muy importantes que iban en detrimento de la función renal. Bueno, hay que decir que nefrólogos españoles tuvieron mucha importancia en describir este tipo de alteraciones, como la bursitis membranoproliferativa, un trabajo muy bonito del doctor Cruzado en Jessen en el año 1996. Nosotros publicamos también en membranosa, en transplantation, pero que se han publicado más cosas, pero sobre todo, también puede producir diabetes mellitus, rechazo agudo, menor incidencia no hiperinmunizados, pero mayor en los hiperinmunizados, neuropatía del trasplante, infecciones más graves y neoplasias tipo PTLD. Es decir, que no es de extrañar que con todo este tipo de complicaciones, la hepatitis C sea un factor de riesgo independiente para la muerte y fallo del injerto. Y esto es un aspecto importante porque el estudio cooperativo que publicamos en el año 2004 de todos los centros españoles de la nefropatía crónica del injerto, ven aquí que la supervivencia del injerto también estaba afectada. Todo el mundo pensaba que la supervivencia del paciente es lo más importante. Es que influía mucho también la supervivencia del injerto. Esto es un concepto que fuimos aprendiendo con el tiempo. El problema que teníamos es que no había tratamiento. Interferón estaba contraindicado en el trasplante porque favorecía el rechazo, a pesar de que con el interferón, pegilado y ribabrina, en los años 2013 ya había algunos hospitales que tenían hasta alrededor de un 60% de remisión de la infección. Pero si lo miramos en conjunto del estudio DOPS, que saben ustedes que recogía pacientes en diálisis de muchos países del mundo, solo el 1% recibían este tratamiento. Es decir, no había tratamiento para todos, era tóxico, también podía ser tóxico también, en fin, no había tratamiento para todos, por lo tanto no había solución. Bien. El siguiente aspecto, paso al siguiente punto, eficacia de los antivirales directos en el trasplante renal. Hay que decir que ya veníamos del 90, estamos en el siglo XXI y aquí hay un problema importante, es decir, que la escasez de órganos para el trasplante sigue siendo impresionante cada vez más, pero afortunadamente un aspecto fundamental. Tratamiento de la hepatitis C gracias a que la investigación del genoma del virus ha hecho posible establecer las dianas terapéuticas y las extracciones importantes para poder atajar y poder una respuesta viral sostenida. Hay que decir que con la nueva era de la infección casi obtenemos el 100% de la curación con los antivirales de acción directa. Y aquí hay también una fecha emblemática. El 10 de octubre del 2014 salió en Estados Unidos Arboni, aunque sea un nombre comercial, decir que es Sofosbuvir y Ledisvavir, pero esto es historia de la medicina, porque un comprimido de Arboni al día durante 12 semanas curaba la hepatitis C, era milagroso y no impensable hace años. Llegamos a esto, queridos jóvenes, gracias a la investigación. Y, evidentemente, ya en las guías Cativo, a la que yo he participado, ha sido un honor para mí participar en las guías Cativo, ya establecimos una serie de algoritmos para ver qué tipo de enfermos había que ser tratados en trasplante y, evidentemente, cuáles eran los
cuáles eran los antivirales de acción directa. Hay que decir que dependía de la función renal y dependía también de los genotipos, pero hay que decir que ahora mismo ya tenemos combinaciones pangenotípicas como Glecaprevir y Pebrentasvir, que son muy útiles en todos los enfermos. Bien. Y también se establecieron unas recomendaciones basadas fundamentalmente en que los estudios de trasplante renal tratados en pacientes con trasplante renal tratados con antivirales de acción directa había una respuesta del 98 al 100% en regímenes basados en sofosbuvir. Y hay que decir que aquí la participación española fue muy importante porque la doctora Fernández, Inmaculada Fernández, que es del hospital, nuestro hospital, lideró un trabajo de más de 100 pacientes en el año 2017 mostrando una muy buena evolución. Pero viendo también que había varios inconvenientes, como que habían tenido algunos rechazo agudo humoral y como disminuían los niveles de tacrolimus y que eso podía ser importante. Pues bien, las recomendaciones que se hicieron desde la SCAT, digo, es que todos los trasplantes que tienen infección activa deben ser evaluados con este nuevo tratamiento, que el interferón debe ser suspendido, evitado, que la búsqueda del régimen depende de muchos aspectos, de la carga viral, del genotipo, etcétera, de la función renal, la interacción entre drogas, etcétera. Entonces, bueno, también saber que la interacción entre drogas con ciclosporina o con tacrolimus puede hacer que haya problemas y que bajen los niveles, por lo tanto hay que ajustarlo. No se puede dar un comprimido y decir al enfermo que venga dentro de un mes, no, sino que debe haber una colaboración estrecha entre el hepatólogo, digestólogo y el nefrólogo para vigilar bien a los enfermos. Y, por supuesto, los niveles de calcio en urina, la función de la proteinuria deben ser monitorizados durante y después del tratamiento. Muy importante este concepto. Pero apareció un problema, la reactivación del virus B. Se reactiva el virus B en algunos enfermos, por eso es muy importante, antes de tratar estos enfermos, estudiar la infección por el virus B antes del tratamiento. Evidentemente, si es negativo, evidentemente no hay que hacer nada, pero si el antígeno de superficie es positivo, hay que hacer tratamiento contra la hepatitis C antes de los antivirales de acción directa. Y si hay marcadores, aunque no haya infección directa, hay marcadores como anticore, evidentemente después del trasplante se debe seriar el DNA del virus B y la función hepática. Bien, también en la SCADIGO, una vez teniendo este conocimiento, que como ha ido progresando con los años, de qué hacer, tratar a los enfermos antes o después del trasplante. Esto ha sido un debate. Bueno, pues hay que decir que en el trasplante de vivo, si uno se va a trasplantar enseguida, pues menos de 24 semanas se puede trasplantar después del trasplante. El trasplante de vivo, que se va a hacer dentro de un año, se puede tratar antes. Y lo más importante es que el trasplante de cadáver, en los centros o en los países en que la incidencia es alta, lo ideal es esperar a tener un riñón positivo, trasplantarlo y tratarlo después del trasplante. Evidentemente porque se va a estar menos tiempo en lista de espera. En los que no tienen posibilidad de recibir un riñón positivo, tratarlo antes del trasplante. Bien, en tercer lugar, quiero hablar de que una vez que tenemos estas armas que antes no teníamos, se puede hacer un uso racional de los donantes con hepatitis C. Y bueno, pues esto, afortunadamente, este algoritmo que yo presenté en el Congreso de la TTS es bastante útil. Es decir, el paciente el donante que tiene anticuerpos antivirus C, pero hay que hacer inmediatamente ver si el RNA viral está presente. Y ahora hay métodos para hacerlos en poco tiempo. Bien, dos posibilidades. Anticuerpos RNA negativo, bueno, pues no virémico, anticuerpos RNA positivo virémico. Bien sencillo. Entonces, este lado de la diapositiva a la izquierda, vemos que estos donantes no virémicos se pueden trasplantar en receptores negativos, monitorizando evidentemente el RNA viral post-trasplante. Y esto se ha visto que es una política segura, y simplemente decir también que ha habido, aquí hay varias experiencias, que no hace falta que las vea todas, pero decir que en nuestro país, el doctor Franco, que coordinó el grupo de trasplante en pacientes con virus C, ya publicó que 7 pacientes pues no habían tenido reactivación, no habían tenido ningún problema ni tratamiento antiviral. Es decir, ahora ya hay 103 pacientes, y estos son datos de la doctora Maillo del año pasado, de la SED del 2021, por lo tanto, esta es una posibilidad. Política segura, seroconversión, pero no transmisión viral. Segundo aspecto, tenemos la otra posibilidad es estos enfermos que son anticuerpo positivo RNA
negativo, también se puede trasplantar en receptores RNA positivos que están en diálisis y dar el tratamiento después. Hay que decir con esto que nosotros empezamos en el año 90 como ha dicho el doctor Campistol, empezamos una política de usar los donantes positivos, riñones donantes positivos, el receptor positivo. Y en el año 93 modificamos el tratamiento anticuerpo positivo a receptores positivos, evidentemente que sean RNA negativo, porque habíamos visto en alguno de estos reactivación viral. Entonces hicimos esta política positivo en positivo, pero RNA positivo. Para eso había que, los pacientes en lista de espera cada 6 meses, tener un RNA positivo o negativo. Bien, estos datos, estamos orgullosos todos los que participamos porque fueron adoptados en las CARIGO y en las guías europeas de trasplante, después de que publicamos en Kidney International en el año 95. Y a largo plazo, a los 17 años de experiencia, hemos publicado en el año 2011 creo, 2010, perdón, la experiencia a largo plazo, donde demostramos, después de mucho tiempo, que la serología del donante no influencia en la mortalidad, la supervivencia del injerto ni en la enfermedad hepática, porque nuestros colegas americanos habían dicho que sí. Realmente, bueno, nuestro trabajo, modestamente, que tenía más datos que los de los Estados Unidos, fundamentalmente porque eran estudios de registro, no tenían tal calidad de datos. Bueno, pues nosotros teníamos virus C positivo en positivo 162, virus C negativo en positivo 306, seguidos en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Hospital 12 de Octubre. Aquí nuestro agradecimiento a todos los participantes. Y hay especial mención a la doctora Beatriz Domínguez, porque hizo la tesis doctoral sobre este tema. Entonces, bueno, evidentemente, en las nuevas CARIGO todavía persistía, no recomenda este paradigma. Recomendamos el tratamiento de los riñones RNA positivos directamente para receptores positivos. Bueno, esto lo escribimos en el 2016, pero como todo va lento, la publicación de las CARIGO tenía que haber revisión y revisión. Bueno, se publicó en 2018. En 2018 ya había más experiencia en este tipo de donantes y después lo retomaré. Hicimos una rectificación. Pero seguimos aquí, evidentemente, donante positivo, RNA viral positivo, a receptor RNA viral positivo, bueno, pues una buena evolución, como teníamos nosotros, lo que pasa es que ahora con tratamiento, evidentemente con 12 semanas, 100% de curación. Y ven aquí, qué interesante, lista de espera, 46 meses. Los otros, grupo control, receptor positivo, donante negativo, 94 meses, todos los trasplantes 92 meses. Es decir, que ya anticipamos, bueno, ya veíamos al principio que esto podía ser evidentemente muy importante para los enfermos. Y por último, lo más novedoso es el trasplante renal de donantes virémicos en receptores negativos. Es decir, esto que al principio podía ser una locura, no, pues no es ninguna locura, porque como vamos a ver, evidentemente es una solución para muchos enfermos, aunque evidentemente sea un poco difícil de argumentar en algunas ocasiones y difícil de aceptar. Bien. Se considera que el doctor King, que publicó en la JT en 2016, dice que hay 4% de los donantes americanos con hepatitis C. Pero es muy importante decir que en los Estados Unidos, y está llegando a Europa, y me parece que ya en Inglaterra hay problemas y en España puede haberlos. Fíjense esta diapositiva de cortesía del doctor Resay de Baltimore, en que compartimos una conferencia y me la prestó. Ven aquí qué importante es esta gráfica. Quiero decir, importante en el sentido para expresar el desastre que es la pandemia que hay sobre fallecidos jóvenes fallecidos por sobredosis. Vean aquí cómo las muertes por sobredosis en los donantes en Estados Unidos ha aumentado aquí del 5% al 25%. Sin embargo, la muerte de trauma médica de otras causas se mantiene muy bajitas. Bien, y se ve que el 25% de los que murieron por sobredosis son virus C positivo. Evidentemente, esto es importante decirlo, pero lo que es importante desde el punto de vista de la salud, esto no es, en nuestro país creo que no pasaría, nunca pasaría, no debería pasar esto, que los jóvenes tengan este tipo de alteraciones. Pero bueno, vamos a la argumentación, 25% son virus C positivo, por lo tanto, ¿qué hacer con esos riñones? Todos nuestros colegas, los americanos, con esa practicidad que les caracteriza y ese entusiasmo e ilusión, bueno, diseñaron dos trabajos que son los pioneros en la literatura, el Thinker Study y el Expander Study, uno de la Universidad de Pensilvania y otro del Johns Hopkins,
en Baltimore, y entonces ven aquí que publicado en New England 10 trasplantes de riñones de donante de RNA positivo genotipo 1A en receptores negativos, y todos virémicos, no dio tratamiento antes, virémicos el tercer día, y todos respuesta viral sostenida antes de los 30 días. No efectos adversos. Es decir, esto era en forma de ensayo clínico, enfermos eran enfermos jóvenes, donantes muy jóvenes, como veremos en otras experiencias. Y el Expanded Study es similar, solo que en este grupo de John Hopkins lo que vieron es que en la estadística, 8 riñones virémicos, todo es negativo, pero que daban la dosis de gazoprevir vasvir pre-trasplante y luego 12 semanas post-trasplante. Los resultados son parecidos y luego los resultados son más que espectaculares. Y evidentemente no hubo, desde el punto de vista de seguridad, no efectos adversos. Estos trabajos tan importantes hicieron que la siguiente pregunta en Estados Unidos. Es decir, ¿esto debe ser el estándar en nuestros pacientes? Bueno, para conseguir eso se necesita más experiencia. Y esta experiencia de Molnar, que es un médico muy activo también en este campo, demostró esta experiencia que la voy a con detalle. 53 receptores negativos, una media de 53 años, recibieron riñones de donantes virémicos de una media de 32. Es decir, recibieron riñones de donantes virémicos muy jóvenes. 100% desarrolló viremia, puesto que se administró la terapéutica en una media de 76 días post-trasplante. Yo no estoy de acuerdo, digo de antemano, con esta política, pero bueno, con un rango de 48 a 223 días. 100% respuesta negativa, debo decir, de donar renal negativo, y la inmunosupresión fue la clásica en Estados Unidos, inducción, tacrolimus, micofenolato esteroide. Supervivencia 100%, pacientes sin injertos, es decir, excelente, pero con un pago, siempre hay un precio que pagar, la seguridad. Hubo una hepatitis circulante colostática, porque claro, se administra tarde los antivirales. Hepatitis circulante colostática que antes era mortal, ahora los pacientes afortunadamente se curaron. Pero desarrollaron 30% anticuerpos donante específico, que gracias a Dios, bueno, pues fueron bajando progresivamente, avanzó el trasplante sin riesgo para mucho rechazo humoral. Tampoco hubo viremia 60%, muy importante, virus BK, viremia 34%, e incluso rechazo agudo 4, uno de ellos humoral. Es decir, que se vieron una serie de complicaciones que no se habían visto si se administraba la terapéutica el día antes o el mismo día del trasplante o a los 2 días. Por tanto, la solución probablemente es darlo, como le digo, antes del trasplante, como veremos ahora se ha hecho aquí en España. Pero la realidad es que en el año 2021, una revisión de Quina International muy interesante, en Estados Unidos ya hay más de 300 pacientes trasplantados según esta política y que la respuesta viral sostenida siempre es del 100%. ¿Qué ha ocurrido en España? Bueno, lo que ha ocurrido en España es que en este tiempo hemos tenido 81 donantes del virus T. Esta diapositiva la prestó la doctora Maillo, que la presentó en el Congreso de la SET el año pasado, y hemos visto que tenían 18 donantes virus T positivo, PCR positivo, es decir, virémicos. Y se ha trasplantado un trasplante cardíaco, 2 pulmonares, 2 hepáticos y 25 trasplantes renales. 30 receptores virus T negativo, excelente evolución en todos. Y 63 donantes virus C positivo, PCR negativo, ese que antes poníamos a los receptores positivos, pues bien, se ha trasplantado en los receptores negativos y hay 102 trasplantes renales. Bueno, excelente evolución. Aquí el doctor Franco, en España, ha sido el que ha llevado la investigación, primer firmante de la investigación cooperativa que se está haciendo, y bueno, pues ya hay 45 trasplantes donantes positivos, receptor negativo, y que está pendiente de publicar. Entonces, bueno, como les decía, en las recomendaciones de la SCADIGO, que había que trasplantar a los enfermos preferentemente, fundamentalmente, RNA positivo en los receptores en diálisis, esto lo reformamos en el año 2020 a propuesta de los americanos, que evidentemente veían que lo que habíamos escrito estaba un poco anticuado, y decía que bueno, pues el grupo de la SCADIGO recomienda esta política condicionada al acceso de los EDA, condicionada a la monitorización post-trasplante y a las regulaciones nacionales o locales. Y estoy acabando. Ventajas: aumento del pool de donantes, disminución del tiempo de espera, donantes jóvenes, regímenes
cualquiera que sea 100% de respuesta, tratamiento costo efectivo, esto ya está hecho en Estados Unidos, similar supervivencia en los donantes virus C negativos, hay supervivencia a 2 años y a 3 y similar, desventaja riesgo de transmisión, alto costo de DDA. En Estados Unidos, aquí no pasa, las compañías muchas no son partidarias, posible interacción con las drogas inmunosupresoras y 2 aspectos importantísimos para comprensión, barrera ética y desconocemos a largo plazo, hay que ser sinceros, desconocemos a largo plazo qué va a pasar. Mirando al futuro, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esto se lo han planteado también en Estados Unidos y hay un consorcio de estudio para ver las complicaciones a largo plazo, se llama Coautor, y que participan 5 hospitales muy importantes en los Estados Unidos. Y hay información de 30 receptores de donantes virémicos y se ha corroborado que hay un alto porcentaje, alto nivel de viremia en algunos enfermos. Por lo tanto, hay que explicar por qué, ¿no? Y ahora también hay que saber cuál es el tratamiento, la duración del tratamiento ideal, el protocolo de profilaxis y también otro aspecto, la equidad, oferta de donantes virémicos a todos los pacientes, porque ahora se benefician de donantes jóvenes con baja morbilidad. Siempre y cuando, evidentemente, para estos enfermos es fundamental tener una lista de espera distinta, un consentimiento informado riguroso y, evidentemente, explicarle a los pacientes detalladamente todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos. En resumen y conclusión, los antivirales de acción directa son eficaces y seguros en el trasplante de órganos infectados por virus C. El trasplante donal de donantes positivos NAP negativos, o sea, los no virémicos, en receptores negativos es seguro, aunque la monitorización de RNA viral es obligatoria. Se recomienda el uso de riñones virémicos en receptores RNA positivos seguido de tratamiento con DDA. Y lo más importante, el mensaje de esta charla para llegar a casa, en la era de los antivirales directos, la donación de órganos de donantes positivos RNA en receptores negativos es segura. Y siempre que se tenga acceso al antiviral de acción directo y las leyes del país lo permitan, si no falta información a largo plazo. Y quiero pasar a los agradecimientos. Bueno, están explicados aquí. Servicio de nefrología, Andrés y Praga fundamentalmente, todos los del servicio de urología, digestivo, los residentes de nefro y rotantes, enfermería, hospital clínico. Doctor Campistol, doctor Domínguez Gil, doctor Matesán. También a los compañeros de las Cadigo, fueron renariatos, a la Junta Directiva de la SEN, en la que yo estuve presente y participé durante 6 años y estuve encantado de participar y dediqué mucho tiempo para la SEN, a la SET, que he hablado con su presidente, el doctor Hernández, para felicitarle por esa colaboración que se ha hecho tan importante entre la SET, la SEN y la ONT, hablando un poco del concepto, mientras vamos todos en el mismo camino, somos imparables. Y también, bueno, la labor que se hizo en la Ciudad de Madrid con la SED para conseguir el Congreso del 2018. A los enfermos renales, a mis maestros de la época de residente, doctor Rodríguez Barrientos, Millet, Bello, Ruiz López Alcázar, Ana Marazú de Ortuño, y a mi mujer Paloma, por su apoyo y comprensión. Muchas gracias. Bueno, con esta emotiva intervención de Chema Morales, que nos ha emocionado a todos, pues vamos a dar por concluida la conferencia magistral de los miembros de honor.
Bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis asistido. La enhorabuena de nuevo a estos 2 nuevos miembros de honor que tenemos en la sociedad que nos honran. Y nada, pues seguimos con el Congreso. Gracias a todos.